Tal cual lo prometido con el periodista deportivo Edison Omar Rodríguez, hijo, más conocido por Willy Rodríguez. Willy, bueno, buenas tardes antes que nada, gracias por venir del estudio de Radio Resistencia. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, la verdad que primero te agradezco por la invitación para estar aquí, compartir esta charla y ya que vuelvo a pisar esta emisora me vuelven los recuerdos porque no estoy recordando bien el año, pero por acá incursionamos con mi padre, con Edison Omar Rodríguez, con las transmisiones deportivas y el programa que se hacía siempre de tarde. Me acuerdo que había un operador Pajés, puede ser. Ah, sí, mi pariente. Estaba González también. Sí, todos ellos, ahora me estoy acordando. Me acuerdo que fue una etapa muy linda porque era un poco el comienzo de las frecuencias moduladas. También el equipo que integraba Julio Argentino Silgueiro, Eugenio Ramírez. Bueno, estoy hablando de personas que ya no están en esta tierra, pero viene bien recordarlas y también tener presente que acá en Radio Resistencia el equipo periodístico tuvo la oportunidad de trabajar y recuerdo que ya Oscar Baldi era quien trabajaba con Atilio Omar Velázquez, ¿no? Bueno, la 90.3 fue la pionera en la zona litoral, puesto que creo que fue el 2 de abril de 1986, si mal no 88, si mal no recuerdo. Acá han pasado figuras, tanto cantantes como obviamente políticos también, y grandes artistas también cuando tuvo José Luis Vélez acá, ¿no? José, hay una anécdota que tuvo que correr al baño, ¿no? Pues tomó tereré y le hizo mal. Sí, sí. No es el único. No es el único. Hay varios casos de Hay eso. varios. Pero Fíjate, el tereré no le cae bien a todo el mundo, ¿eh? No, a los machos como nosotros, ¿no? Sí. Ahora, si también lo haces con gaseosa, bueno, puede ser problemático. No, pero se han cambiado todo. Antes era con agua pura, que tiene que ver agua así, y los remedios caseros. Claro. Ahora como que lo han cambiado todo con el jugo. Bueno, los chicos han cambiado, pero nosotros mantenemos el clásico que es el agua, inclusive el tereré verdadero es el agua natural que toman los paraguayos. Claro. No le ponen hielo tampoco. No. Ah, bueno. Pero ellos sí, siempre el yuyo alguno tienen que tener. Exactamente. Eso es infaltable. Bueno, Willy, ¿cómo comenzó esta incursión en tu intención? Después obviamente se trasladó eso en la realidad de querer ser periodista deportivo. ¿Cómo te nace? Fue circunstancialmente. Digo porque yo terminé el secundario y empecé a estudiar ciencias económicas. Llegué hasta el segundo año, pero yo desde muy pibito acompañaba a mis padres a mi padre a las transmisiones deportivas, ¿no? De la vieja Radio Chaco. Conocí a toda esa gente inolvidable, profesionales, y bueno, yo de muy pibito iba a la cancha. Y un día, recuerdo bien, en el viejo estadio de Sarmiento, Juan Domingo Perón. Sí, había una transmisión y en ese momento habían faltado dos periodistas. Que la transmisión se la hacía del lado que hacia la avenida Maclí, a la calle 8, no sé cómo. Claro, y era la vieja cabina de madera, que daba solamente de los vidrios siempre uno solo, el otro que se había roto, lo robaron. Y en ese momento, como faltaron dos, uno era el del campo de juego y también la inasistencia a un comentarista, me dice mi papá en un momento, Willy, haz el favor, andá hacia el campo de juego, y yo lo miro, y le digo, si yo no estoy preparado para esto, ni voy a hacer, y me digo que me pongo duro, no, que no voy a hacer. Del otro lado recibí no la mejor respuesta y bajo a la fuerza. Y cuando accedo a la zona de la boca del túnel, me acuerdo que estaba uno de los técnicos en ese momento para ubicarnos en el escenario. Vos para hacer campo de juego, un técnico tenía que extender 50, 60, 70 metros de cable de esto. Claro, sí. Porque había que tener el micrófono en mano y no estamos hablando de la existencia de los inalámbricos ni nada. Te quemaba todo. Bueno, y yo decía, pero ¿y acá qué voy a hacer yo? Y me decían, vos llevás la estadística, número de córner, los cambios. Y me dice, cuando termina el partido, el autor del gol, hacele. Bueno, yo estaba realmente perdido y ese gol lo hizo Heriberto Báez. 1-0 ganó Sarmiento a Independiente Tirol. Y ahí empieza
a escribirse esta historia inesperada en lo personal, porque después me dijeron que debía tener continuidad y así empecé haciendo campo de juego en las transmisiones deportivas del fútbol y del básquet. Como el cronista de exterior, ¿no? Y después Claro, pasó a hacer estudio. claro, sí, empecé de esa manera. Lo mismo después cuando ya en otros programas hice móvil en Radio Nacional para temas generales, como todo, hice el escalonamiento correspondiente pagando el derecho de piso y así lo fui haciendo. Y después, bueno, llegó el momento más difícil, digo, porque me dijeron que tenía que empezar a relatar y yo era muy joven, tenía 21 o 22 años. Y de un día para otro me tiran semejante responsabilidad. ¿No dormiste esa noche, me imagino? Y no, era en febrero de 1987, torneo del interior de entonces, viejo regional, Sol de América Sarmiento, en Formosa. Bueno, al lado mío yo tenía hombres de una trayectoria, comentarista mi padre, Omar Sotelo, estaba José Aristides Coche en la locución, y bueno, fueron los que me apoyaron y taparon todos los errores en ese momento de ese estreno que tuve. Como así también a los 21 años me tocó transmitir un River Boca en el Monumental en ese mismo año 87. Yo ni comí ese día. Imagínense Perdón, solo que son esas personas que se miraban al espejo y practicaban durante toda la noche, o era simplemente no podía dormir y pensaba. No, yo tenía 2 o 3 técnicas que me transmitían los que más sabían. Por ejemplo, modular, leyendo con una virome, clásico, era ¿no? uno, lo otro era con un corcho, y eran todas técnicas que las ponía en práctica para, primero, vos para relatar fútbol tenés que tener muy buena dicción, aparte de generar y crear, pero es una tarea muy difícil la del relator. Esas eran las técnicas que yo ponía en práctica, y además leía mucho. Te digo, todos los diarios de ese entonces, El Territorio, Norte, los diarios de Buenos Aires, y siempre atento a las radios, a los canales de televisión, todo lo que ocurría, porque había que estar informado y aprender. Y después del debut, ¿cómo fue ese día? Después del debut de la transmisión, porque antes no es como ahora, obviamente, las grabaciones costaban más tiempo, después te entregaban las grabaciones recién, lo quería escuchar, cómo salió, cómo no salió, o quería escuchar la opinión de los demás. Mira, en ese entonces se grababa todo, y yo tengo de recuerdo todavía y archivados los cassettes. ¿Te acordás los TDK? Bueno, decía fecha, partido, quiénes jugaron, el resultado, eso está grabado. Y a mí me servía al principio, porque entré a incursionar en un mundo y de repente, realmente que yo desconocía. Yo escuchaba porque tenía primero las ganas, tenía la obligación y el desafío de aprender, de mejorar y de superarme. Es decir, que sí, escuchaba. De tu viejo, qué buenos recuerdos tenés, y obviamente cómo te fuiste incursionando con respecto a lo que es el tema deportivo. Lo dijiste hace un rato, el tema de cómo bajaste de la cabina al campo de juego, pero hay otro tipo de experiencia que decís, wow, me queda, subrayaste en el aire y me va a quedar eternamente, como por ejemplo. Bueno, ¿qué me queda pendiente? No. ¿Qué te quedó de él, lo bueno de él? De mi padre lo mejor. Fue el que me inició en esto, el que me apoyó. Más allá de que no le gustó mucho el día que le dije que dejaba de estudiar Ciencias Económicas, le molestó porque tenía una fuerte apuesta al hijo varón para que sea contador, ¿no? La verdad eso no le había gustado mucho. Pero en un momento cuando yo no avanzaba en el ritmo que debía hacer en la facultad, me sentó y con todo el rigor, como un padre de aquella época, me dijo, acá se terminó, esta fue la palabra, la joda. O se estudia o se trabaja. Así que de vos depende, y bueno, le dije, voy a trabajar, y así empezó después el recorrido. Comencé en el diario El Territorio, como cronista. A ver, en El Territorio, cuando estaba... por la Pellegrini, por la Ayacucho. No, el diario El Territorio. El Territorio, el otro era el Norte, porque el Norte tenía dos, uno que estaba por la Don Bosco
la ex de Pirovano. Bueno, ahí fue el nacimiento. Claro. Y después... Está el estudio Pelchasque ahora. Claro, al lado que hay un gimnasio. Exactamente. Bueno, ahí sí norte. Y después, bueno, con el territorio hice las experiencias, todo lo que era las crónicas, la cobertura de partido, hasta que llegó el cierre ya definitivo por el año precisamente 1990, y bueno, después tuve la posibilidad de ingresar a Diario Norte, donde estoy hasta el día de hoy, llevo 34 años. La verdad que valoro todo porque, a ver, tuve la suerte, Miguel, de trabajar al lado de gente muy buena en el periodismo, y de ellos aprendí. Así como resalto la figura de mi padre, Edison Omar Rodríguez, también la de Julio Silgueiro. Yo te digo, en Norte, a ver, en el día a día, estar al lado de un hombre de la talla de Miguel Fernández, lo que significó en el periodismo, Eduardo López, José Valentín Derewitsky, Luis Darío Molodesky, y también muchos años de trabajo, llevo más de 30 con José Aristides Cochea en la radio. Imagínate que con todos ellos vos aprendés, porque vos te vas haciendo, vas sacando lo que considerás lo mejor, y bueno, en la profesión tuve esta suerte, y hoy ya con 34 años en Diario Norte, y bueno, afrontando también los nuevos desafíos de la tecnología. ¿Con quién trabajaste de los grandes profesionales? Decís, bueno, de este saco algo positivo, o de esto no pude sacar nada positivo y sigo para adelante. Como por ejemplo, ¿quién? ¿De acá en el ámbito local o bien nacional? Mirá, a ver, acá en el ámbito local depende de qué ámbito me digas, si es de radio, de diario, radio, ¿no? Porque bueno, a ver, yo también en algún momento trabajé con Carlos Alberto Pucho Bellini, en Radio Chaco trabajé con José Luis Leoni, lamentablemente los dos fallecidos muy jóvenes, pero bueno, con ellos también compartía el programa de la tarde y el de los sábados a la mañana. Pero te puedo decir, por eso te decía yo, sin dar nombres, yo de todo siempre saco algo, me quedo con algo y que trato de incorporar, pero la verdad que con todos los nombres que te di, de los profesionales con los que tuve la suerte de compartir, ya sea transmisiones o diario, bueno, la verdad que son personas que han trascendido y que han sido muy importantes en lo que respecta al periodismo de la provincia. El transitar de la vida es un aprendizaje, ¿no? Uno Claro. No termina nunca, porque yo con 60 años también uno tiene su historia. Y mira, 60 nomás sí, tenés. 60 nomás. Pensé que tenías más. Con 2 60 cirugías nomás. plásticas nomás. Con 2 cirugías plásticas. Ya notó solo. Sí. Oye, Junco. Willy, con respecto al tema de tanto la primaria, secundaria y lo que tiene que ver la universidad, ¿cómo fueron tus pasos? ¿Dónde hiciste la primaria, secundaria y a nivel universitario? Desde mi punto de vista y sin generar polémica, en los dos mejores colegios de Resistencia. La primera en la escuela 26. ¿La 26 cuál es? Al lado de la segunda, en la Rivadavia. Bien. Mi familia siempre vivió en el pasaje Sanchís, Sí, frente sí. a la Plaza 12 de Octubre. Ahí. Y después la secundaria en la Escuela Normal Sarmiento. Realmente tuve la oportunidad y la suerte de tener muy buenos maestros y muy buenos profesores. Te digo que me han marcado, por ejemplo, un director ya no está más tampoco, Enrique Rodríguez Bellini, en la Escuela 26, en la Normal el profesor Cicuta, que además fue mi profesor de educación física, y él tenía una debilidad con los alumnos, querían que sepan marchar, el desfile. Claro, sí. Pero eso fue casi, y sí, tiene que ser, siendo lo lógico, que debe saber marchar un alumno, porque nada más y nada menos que representa y honra a la patria, ¿no es cierto? Claro, el famoso izquierdo-derecho que te marcaba en el patio de la escuela normal, sí. Y cuando estabas errando el paso, sí, se daba cuenta y se ponía malo y te decía, corrija, está equivocándose. Bueno, son todas cosas que a nosotros, por lo menos mi generación, creo que nos ha marcado y nos sirvió de mucho para la formación en todos los aspectos de la vida. Y bueno, realmente
Después ya vino la otra parte, que fue en la universidad, que es totalmente distinto, porque cuando salís de la secundaria y das ese paso, entras a un mundo totalmente desconocido. Totalmente desconocido porque, a ver, lo que vos traes de base de la secundaria, muchas veces la carrera que elegís no te sirve demasiado. Y bueno, y también en algún momento incursioné en la carrera de abogacía, que no la completé tampoco, pero bueno, fueron las cuestiones que me quedaron pendientes. Pero tanteaste de todos lados, cosa que a ver cuál es que más te apasionaba, por decir una manera, más allá, ¿no es cierto?, después la ganancia económica, digamos, para sostener una familia y proyectarse bien hacia el futuro, pero te tiraste más por el periodismo que nos dijiste a principio. ¿Cómo fue tu juventud, tu niñez y tu juventud, como es William? Mi niñez, la de cualquier pibe de barrio. Jugaba al fútbol, jugaba al básquet en la escuela 26, en la canchita famosa de Rioja, intersección con Pueyrredón. Compartí, pero tantos años de mi niñez con chicos del barrio, que nos juntábamos a la siesta o a la tarde, después de hacer las tareas, y los sábados, ni te digo lo que era, cómo se completaba esas instalaciones, ahí estaba repleta de todos los chicos del barrio, donde realmente nos divertíamos, y por ahí aparecían algunos entrenadores, exfutbolistas que nos guiaban para saber cómo patear o cómo jugar. Ahí mismo en la Escuela 26 surgieron algunos equipos que después participábamos en los torneos del diario El Territorio. Y después ya, bueno, con el paso del tiempo, la juventud, compartiendo también con gente, a ver, de la escuela, conocidos de la vida, del barrio mismo. Y bueno, una juventud que me permitió tener lindos momentos inolvidables, que los tengo presentes en el día de hoy. Y el incursionar muy joven en esto del periodismo deportivo, porque había veces que yo tenía que viajar, y bueno, me llevó un poco a alejarme de los amigos, pero no más que nada por esta cuestión, porque me demandaba todos los días asistir a los lugares, a la radio, al diario, y después los fines de semana, ¿no? ¿Tenés tus amigos todavía la mayoría viven? Sí. Por ahí tuve algunos golpes, refiriéndome a gente que estuvo en el colegio secundario conmigo, que bueno, ya no están, pero son muy pocos, pero la mayoría con los que compartí una parte de la vida los suelo ver, nos saludamos, charlamos, solemos departir, intercambiamos algunas chanzas. La verdad que son cosas lindas, ¿no? ¿Tus padres son de acá, fueron de acá de Resistencia o del interior? Mi papá nació en Rafaela. Nació en Rafaela. Mi mamá sí, acá en Resistencia, pero a ver, mis abuelos paternos, mi abuelo, te comento, mi abuelo de alguna manera fue el que inició toda esta historia de los periodistas de la familia, porque mi abuelo fue gráfico, era linotipista. ¿Qué es lo que es eso? El linotipista en el diario de antes, cuando se hacía con plomo, y lo que el periodista redactaba, la crónica, llegaba abajo, y el linotipista en la máquina y con el plomo también redactaba, y eso después se armaba la matriz y iba a la página donde luego se armaba y se hacía la prueba a ver si estaba todo bien. Que era un plástico primero y después se trasladaba en papel. Sí, todo plomo era eso. ¿Pero qué? ¿Había tipo una lámina que se hacía? Yo cuando entré en el territorio a mirar, era un plástico y después recién se trasladaba en papel. ¿Eso o estoy errado? No. Iba al plomo. Ahí hacían la prueba, la copia, y después se imprimía. Después se imprimía. Después. Bueno, eso. Y mi abuelo, te decía, era el iniciador de todo esto, y él, que había nacido precisamente en Entre Ríos, después viene a Santa Fe, la conoce a mi abuela, cuya familia había venido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y forman su familia, se trasladan a Rafaela, y allí precisamente nace mi padre. Y bueno, después también vino a este mundo, pero en Santa Fe Capital nació mi tío, y es mi abuelo, como
llegó a tener un emprendimiento de una imprenta y no le fue bien. Bueno, vino a buscar nuevos horizontes al Chaco. ¿Y a dónde fue a parar? ¿A dónde? A Saespeña, a La Acción. Llegó en tren al paralelo 28 y después llegó a Saespeña. Y La Acción de la ciudad termal tenía como dueño, no sé si lo sentiste nombrar, un personaje de aquello que era de apellido Gangoso. Gangoso, ¿eh? Sí, era un hombre de los medios, menos, era uno que solía tener una visión y que invertía. Y bueno, ahí empezó a edificarse la historia de esta familia y después de un tiempo mi abuela y mi papá y mis tíos vienen a Saespeña. Y bueno, así empezaron a vivir acá hasta que mi papá empezó a hacer los primeros pasos ahí en La Acción y después vino a Humanidades, el diario, que estaba ahí en la Frondizi. No, yo no alcancé con eso. Bueno, Humanidades ahí empezó hasta que después, siendo muy joven y estudiante de secundario, fue como aspirante, como cronista al diario El Territorio. ¿Te tocó ir al pago de tu padre, donde nació? Sí, porque viste que eso es clásico, los padres les lleva el lugar donde nació, generalmente a los hijos para que conozca la raíz. Me sé expresé lo que... Sí. ¿Te tocó ir? A eso me refería puntualmente. Sí, estuve en Rafaela varias veces y ocasionalmente, te digo, por transmisiones deportivas. Una vez por Liga Nacional B de Básquetbol con Cosecha, que jugó allá en Rafaela, y después con Atlético de Rafaela, me acuerdo. Bueno, estamos hablando de una ciudad pujante, producción agrícola, ganadera, hay una riqueza terrible. Sí. Y además de estos detalles, no olvidemos el polo industrial que tiene, es uno de los puntos más relevantes que tiene la República Argentina como desarrollo económico industrial. Aparte vos entrabas en Santa Fe, creo que era uno o dos pueblitos de Santa Fe yendo por la ruta 11, ahí corregime, más o menos, pero lo demás son como vos sí, son todo, son polo industrial, ¿vale? Y vos entran tanto Vera, Santa Fe, son lo que es el centro, lo que es el llegar ahí en ese lugar, decir, ¿cómo puede ser que ha avanzado tanto? Porque esto 10, 15, 20 años atrás no era tanto así. Mirá, Miguel, yo siempre digo, y con esto caigo mal, cuando pasamos el paralelo 28 vos ya entrás a ver otro panorama. Sí, no, por eso decía. Y cuando venís al revés de Santa Fe y pasás el paralelo 28, entrás a nuestro Chaco y ya entrás a ver otro panorama. ¿Pero por qué sucede eso? Y bueno, y prácticamente son provincias que están unidas, separadas por nada. Ahora, fíjate lo de Avellaneda y Reconquista nomás. No nos vayamos tan lejos a Rafaela. Lo que es Avellaneda, lo que es Reconquista, ahí tiene un rol protagónico lo que es el tema de los productores. La verdad que es una provincia, ni hablar, comparándola también lo que es Córdoba, muy importante, y la provincia de Buenos Aires. A esta altura de tu vida vos te das vuelta y mirá hacia el pasado. Le ves caminando a tu padre o sentado, a los dos. Y hay cosas que uno en la vida, cuando se van nuestros seres queridos, me pasó a mí también, queda algo pendiente. Es decirle, siempre queda algo pendiente. ¿Y por qué no se lo dije en su momento? ¿Cuál es la pendiente tuya? Bueno, a ver, yo tenía muchas charlas con mi padre ya cuando estaba retirado, e incluso siempre estaba en la casa de él y mi costumbre era ir los sábados a la mañana. Y te digo, no sé si me quedó algo pendiente, pero siempre hablamos de manera frontal. Por ahí, por la diferencia generacional, no coincidíamos en algunos puntos del análisis, qué sé yo, de trabajo o de la vida, pero bueno... el objetivo era el mío. Sí, pero a lo que hoy no creo que me haya quedado nada pendiente, sino a mí me gustaban las conversaciones, porque yo le decía a él por ahí, vos no te arrepentís de nada en la vida. No, porque toda la vida trabajé, me esforcé, hice lo mejor que pude las cosas y bueno, esa fue mi meta, me decía siempre.
Pero yo como hijo, la verdad que no, todo lo contrario, agradecerle porque fíjate que en muchos hogares esto no ocurre. Fue un padre que, a ver, de 24 horas del día estaba afuera trabajando 16. Entre diario, radio, 16. Pero así todos era una persona que nos apoyaba a los tres hermanos en las iniciativas, siempre estaba cariñoso, porque vos viste que un padre antes no era, era el hombre. En cambio, mi papá sí era una persona que te transmitía afecto, y mi mamá era la que hacía la tarea más dura, sí. Más dura, por ahí la del... pero eso es cierto lo que, porque te interrumpo un cachito, es cierto lo que vos decís con respecto a ser un poquito más duro. Mamá no crió los 7 hermanos sin padre, era padre y madre. Yo particularmente estoy hablando, yo no sabía lo que era una caricia de mi vieja, no sabía. Entonces un día hablando con un cura, le dije yo lo mismo que te estoy diciendo, y lo que me respondió el padre me dijo, porque ella trabajaba mucho, venía, nosotros le preparábamos la leña, todo, hacía la comida, yo nos bañaba y nos mandaba a la escuela, a la Emilio Marca. Y el cura me dijo a mí, ¿y vos pensás que eso no era caricia? Claro. Y ahí me mató. Claro, hay formas y formas. Claro. Lo que pasa que entiendo lo que te transmitió sí, el no, sacerdote, pero vos con la edad que tenía, que no entendías nada, le planteaste una muy buena inquietud, totalmente. Sí. Y ahí me liberó. Claro, a ver, la madre cuando hacía esa tarea del día a día y de estar atento de los hijos, con el baño, con la comida, con las tareas. Bueno, yo tuve una madre que por ahí se le complicaba porque era docente, llegó a jubilarse en la escuela 336, ahí en Villa San Martín, y bueno, el día tenía 24 horas, pero también tenía que corregir las pruebas, preparar sus temas para el otro día, para estar de la mejor manera en el aula. Y yo recuerdo, siempre menciono esto porque, a ver, tengo grabada la imagen, mi madre todos los días saliendo de manera impecable, con su guardapolvo blanco, su portafolio, la presentación, veía eso y uno como hijo notaba cómo le gustaba lo que había elegido en su vida. Y bueno, son cosas que te sirven. Yo que fui criado en un hogar de laburante, mi padre periodista, mi madre maestra, bueno, todas esas cosas asimilé, ¿no? Y a veces la madre uno cumple ese rol oposición, como vos decís, con respecto, pero siempre uno en el fondo es ese calorcito que uno termina extrañando después cuando se nos va. Te digo, mi madre cuando estamos haciendo un intercambio esto de cuando vino de Loreto hacia Corrientes, que vino a la casa del gobernador Artiga, después lo trataron muy mal ahí, los castigaban y todo, entonces vino a la ciudad de Resistencia y se quedó atrás del hospital Perrando en una casa, y bueno, después se trasladó a Villa Prosperidad, y bueno, pues nació este hermoso chico, obviamente. Mamá vino de Loreto, y después de 65 años, gracias, ¿sabe quién? Creo que ya falleció, a ver, el que estaba en Radio Chaco acá por la Córdoba, que hacía la mañana, un peticito, ahí que me tengo en... Bender, Raúl Bender. Y llegaba hasta Loreto en la radio, entonces yo le tramito esto si podía. Me dice, te doy el número de la comisaría, ya hablé ahí. Me atiende el comisario Ayala, ese comisario Ayala de Loreto, bueno. Y estoy buscando a un familiar de Benarín, Antonio de Miranda, ¿y sabes lo que me dijo él? Yo soy el sobrino de Taca mirándome. De primero me dijo del pueblo o de los parajes, entonces yo le dije del pueblo. De ahí, bueno, qué sé yo, llegué ahí a Loreto, que nos fuimos con un viejo querido Renault 9, y que después se quedó sin agua y se rompió el motor nomás. Llegando a Loreto, antes de llegar a Loreto, 5 kilómetros, se rompe el motor porque le faltó agua, entonces pasaba unos gauchos, uno de los dueños le dice del auto, le dice, ¿me pueden prestar el celular para mandar un mensaje? Porque se me rompió. Entonces el gaucho saca el celular y dice,
llame nomás ese porque los pobres nomás mandan mensajes. Porque viste que antes se pagaba la cantidad de mensajes y todas esas cosas, bueno, y la llamaba. Y bueno, me comuniqué, hablábamos todo. Me fui a un cumpleaños de la señora Ana. Y esa señora Ana cumplía 90 años. Y mamá nos decía siempre, ahí ya está doña Ana, ¿verdad? Y ahí me quedó en la cabeza por qué mamá nos decía doña Ana. Claro, era la mujer más vieja del pueblo, Claro. vieja de edad en ese sentido. Qué historia, ¿eh? Y viene, porque estamos intercambiando, pues ya que estamos... ¿cómo le digo a mi vieja que le encontré a la hermana? ¿Cómo le digo? Entonces habló con un psicólogo, bla, 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 y pasó un mes, pasó. Entonces me siento un día, le digo a mamá, ¿cómo? ¿Qué haría vos si le encontraste? Porque las viejas son más bien. ¿Qué haría vos si le encontrás a tu hermano? Entonces me miró, me dijo, ¿ya le encontraste? Ya te había captado. Sí. Y bueno, y salió en el diario Norte, todo después de 65 años se reencontraron las hermanas Miranda. Y Taca Miranda, que era el único portero de la escuela ahí, y a la vez zapatero, es el que le hizo la canción, a Cantalicio, como Mario Bofil. Mario Bofil es de ahí. Claro, y yo le pregunté cuando vino acá en el Polideportivo Villano Ricre, le digo, pero ese no es. Yo le hice una canción a tu tío, me dijo, pero él le dijo, mirá, Chingolo, este es el sobrino de Taca. No le digo, Mirá. pero lo que pasa es que, porque él me preguntó si era el pueblo o del paraje. No, le digo, lo que pasa es que vos le hiciste una canción y dice, acá en Talicia, ¿no? Derecho de autor, entonces, nombre, todo apellido. Pues. Eso quería recordar. Willy, con respecto al tema de tu vida, ¿qué te queda? A ver, ¿qué decís vos? ¿He llegado a la meta? ¿No he llegado? ¿Me falta algo? ¿Quiero agradecer a la vida? Mira, primero, yo soy un agradecido a la vida y uno, por el hecho de que siempre se traza nuevos objetivos, puede aparecer como que siempre queda algo pendiente o que es ambicioso, pero no, creo que, a ver, lo importante, bueno, tengo 3 hijos hermosos en la vida que, gracias a Dios, que están sanos, tengo las 2 hijas mujeres que son profesionales, el varón que está en camino de su búsqueda, a ver, y bueno, la verdad que en la profesión no, estoy, como siempre digo, todos los días aprendiendo algo nuevo. Y yo soy de la generación que recibí los cambios muy bruscos, como varios. ¿A qué me refiero? Nosotros empezamos en la máquina de escribir de un día para otro. La vieja y querida Olivetti. Claro, de un día para... o las Remington que habían Remington. todavía. De repente nos hicieron saltar a las Washington, que eran unas computadoras con un monitor así chiquito, Ajá. teclados chiquitos. Vos imaginate que nosotros, antes cuando teníamos que recibir los materiales del interior, venían a veces en un sobre redactado de 2 o 3 días atrás y había que retocar la redacción, o venían por fax. Cuando venía por fax había que retirar, había que pasarlo, escribir a máquina. Y de un día para otro también saltamos a las primeras PC. ¿Y a qué voy? Todo esto siempre el periodista haciéndolo con voluntad y sin que te digan vení, te voy a capacitar. Exactamente. Ese es Va aprendiendo sobre la marcha. Aprendiendo sobre las exigencias, y que en un diario vos tenés que, a ver, hay que cerrar, hay que sacar la edición, es muy tarde, mirá la hora de cierre, los materiales tienen que estar. Y bueno, sumale a eso que hoy ya estamos viviendo otra etapa. Hoy tenemos lo de las plataformas, tenemos lo de YouTube, tenemos lo de los diarios digitales, y va perdiendo terreno el diario de papel en todo el mundo. Y yo creo que la gente ha perdido esa costumbre, y bueno, es lo que nos toca vivir hoy, y yo creo que siempre hay que estar ayornándose, adaptándose a los cambios, y estar siempre preparado para aprender, estar dispuesto para no quedarte atrás, porque acá te llevan puesto. Sí, totalmente. A nivel profesional, ¿cómo le ve al periodismo deportivo a nivel nacional en todo su contexto? Radio, la televisión, ahora que hacen más broma que los programas televisivos. Mira, Miguel,
Creo que prevalece más el show, prevalece más en televisión el interés económico, y lo otro que lamento es que el periodista se está identificando con el club del que es hincha. Por ejemplo, miro la señal de ESPN todos los días o te dice, vamos a dar el ejemplo, el periodista Miguel Miranda va a cubrir Boca. Vos sos indefectiblemente hincha de Boca, porque te cruzan con el de River, Independiente, San Lorenzo, Racing, y yo lo que noto, que está bien, cada uno defiende su fuente de laburo, la señal, las más importantes, que manejan otra plata que acá no estamos acostumbrados, si no hablamos de muchos millones, bueno, terminan siendo hinchas. Y yo creo que la profesión, el periodista no puede o no debe identificarse con un club. No debe. Pierde la objetividad. ¿O no? Sí, pierde totalmente. Además, ya vos cuando con un colega entras a cargarte al aire en una señal, que sos de Boca, de River, y bueno, ya pasaste, en vez de periodista sos hincha. Ajá. ¿Y la radio? O la radio veo, bueno, algo más de seriedad, sí, pero, claro, tenés streaming, tenés radio, es cierto, hoy ya hay muchas transmisiones que se hacen por esa vía. ¿Cómo vende? Sí. Pero la radio, a ver, creo que es el medio que no pierde la pasión. No pierde la pasión, porque mucho más con respecto al tema de las transmisiones deportivas, se vive de otra manera, hay muy buenos profesionales, muy buenos relatores, hay muy buenos también analistas, y por eso que mantiene viva, ¿no? Y la gente, más allá de que pueda tener otras alternativas hoy para informarse o escuchar un partido, lo sigue haciendo por radio. La radio siempre fue imagen, ¿no es cierto? ¿Cómo le ve esto ahora, por ejemplo, transmitiendo desde dentro del estudio de radio? Ahora vas a notar algo vos cuando te pase lo de la página. Yo no salgo, él no me empuja. No, yo no quiero salir lo que ¿Por es. qué no querés salir? No me gusta. No me gusta, lo que es sistema de radio, digamos. No, es tan bueno, porque volvamos al principio, la radio de imaginación. O vos cuántas veces no te sentaste a escuchar cómo será el que está conduciendo la radio, será alto, flaco, todas esas cosas, o viene un invitado, o nada más y nada menos que vamos a la base fundamental de eso, para que tenga un claro ejemplo, la novela El Lobizón de Pavo Largo. ¿Quién no se quedaba a escuchar imaginariamente? Y sin embargo estaban ahí en un estudio nomás. ¿No? Pero vos ya te imaginabas que estaba el lobizón, ya estaba en el monte y que le atacaba a la persona. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, esa es la imaginación, y justamente todos esos profesionales que se han destacado en estos rubros se encargaron verdaderamente con su estilo de que la gente se prenda y que la gente imagine, que la gente, bueno, saque sus conclusiones. Vos fíjate acá, cuántos profesionales de voces excelentes, ¿no? Y que hacían programas de música o en algún momento, y las mujeres se enamoraban. Sí, por cuando eso. Se iban y lo conocían. No era. Tenemos una acá. Teníamos una acá. Y bueno, una acá. Ese es uno de los ejemplos, pero conozco otros. Sí, tantos. No, también. Yo afortunadamente no. Pero sí, he visto. Miguel es ganador. No, yo siempre hice en los programas románticos con la Biblia en la mano, así que no en ese aspecto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Willy, 45 minutos estuvimos charlando de todo un poquito. Qué rápido pasó, ¿eh? Sí, y viste, vos dijiste, no, un ratito, hermano, me va a tener una hora, pero estoy seguro que si te tenía 2 horas acá, la 2 horas iba a estar conforme, porque al que le gusta la radio, pues no pasa los minutos, ni lo siente, como te pasa a vos, ni lo siente. Ahora, por ejemplo, yo le tengo a Colacho 10, al presidente de Samet a las 19 horas, y seguí, y es como que la radio es una fuente de alimentación anímica, ¿no? Para uno, no sé si te pasa, o a mí por lo menos. Sí, primero es un vínculo. Ahora, vos fíjate, yo para compartir el programa todos los días con José Cuché, yo me preparo el día anterior. Me
me preparo el día anterior, llevo lo que considero los puntos más salientes de la jornada, todos anotados, pero además estoy informado y la verdad que la radio, a aquello que nos gusta, esto nos provoca, nos genera esta situación muy, muy particular, realmente es algo atrapante. Y cuando entras a incursionar en este mundo, bueno, paulatinamente te vas dando cuenta de lo que significa, lo que es. Y yo insisto, creo que podrán haber muchas variantes hoy en la vía de las comunicaciones, pero la radio va a seguir. Sí, yo creo que sí. Sí, tema sé que en otros lugares del planeta, si no mal recuerdo, Suiza o Suecia, ya quedan nada más radios digitales, pero acá pasa mucho tiempo para que desaparezca. Es bueno el tema de la radio imaginación, porque por ahí me preguntaba y Cocha y Willy me pregunta, ¿es su nombre? Todavía no, pero está encaminándose. No, pero a la mañana hace muchísimo tiempo hacen un buen programa. Willy, muchas gracias. La idea de este programa es cada tanto traerle, como te lo dije la otra vuelta, en el buen sentido de la palabra, personaje que trasciende, ¿no es cierto? Lo que es el tacto, el contacto o la imaginación de la gente y lo que han marcado, o lo que está marcando vos, porque seguramente pasando el tiempo, cuando ya no está más en este mundo, se van a recordar y bien de vos. La idea es eso, que tenga grabado, filmado, entonces ya sus hijos, sus nietos puedan decir, seguramente te pasa a vos con el tema de tu padre, ¿no? Sí, en primer lugar, Miguel, te agradezco, muy amable por esta invitación, la verdad que me sentí muy cómodo y es la primera vez que me puedo explayar así porque más que nada acá prevaleció lo personal de acuerdo a tus consultas y yo que tengo el honor y el gusto de tener una familia de los medios, del periodismo, como te conté, mi abuelo gráfico, mi padre, seguí yo y tengo mi hija, la más chica, que se recibió en la UCA en Buenos Aires y hoy está trabajando en el diario La Nación. Miró. Ella trabaja en el diario La Nación, en el sector de redes, y para mí eso también es un orgullo, porque la verdad que, una actividad, una profesión que, bueno, primero comenzó como un oficio para todos nosotros y hoy ya a nivel académico hay otra proyección en el caso de mi hija. La verdad que es un orgullo y yo te agradezco también a la emisora por esta invitación y, bueno, dispuesto siempre a lo que necesiten, estoy para colaborar. Muchas gracias, Edison Omar Rodríguez, hijo, más conocido por Willy Rodríguez, pasó en nuestro estudio de Radio Resistencia en el programa Súbeme la Radio. Esto es lo que siempre denominamos entrevista para que conozca trastienda, como dicen. Me estoy riendo porque justamente Omar me pasó un dato hoy, bueno, pero la trastienda es lo que tiene que ver de la persona, del personaje, en este caso el famoso, como son ustedes, porque la gente es así. A ver, a mí me preguntaron muchísimas veces cómo son ustedes, porque antes no se lo veía por televisión. No. Y ahora ya no quieren saber más nada. Listo, vamos a un tema musical y ya venimos con el presidente de SAMEP, el ingeniero Roberto Díez, al programa Súbeme la Radio.